Muchas gracias, hola a todos, encantado de estar aquí, agradecer a Roe la posibilidad de compartir con vosotros penas y alegrías y animar a Roe porque tiene una buena labor en un país en el que lo de la racionalidad horaria no es precisamente una de nuestras señas de identidad. Bueno, yo voy a contar mi caso. Según lo que cuando me llamó Javier, decía que quería que os hablase de un caso inspirador. Inspirador no sé de qué, o sea, si iba a ser depresor o deprimente, ¿no? Por el choque tan enorme que hay entre lo que se está hablando aquí, que es un poco abrir las ventanas al futuro, y lo que a veces es la triste realidad de chocar con los problemas del día a día, con las dificultades, ¿no? Que, en mi opinión, enlazando un poco con lo que decía Javier, es que al final la caja de herramientas, los que seáis, que supongo que unos cuantos responsables de recursos humanos, está bien el pensamiento, está bien las necesidades que nos va planteando el tiempo, está bien esa previsión que tenemos ya, si no del futuro, de un presente que la tecnología nos está poniendo encima de la mesa, pero por otro lado tenemos una caja de herramientas que es la legislación actual o la negociación actual o los interlocutores actuales, que eso hace que cada día nos tengamos que enfrentar con las posibilidades que realmente tenemos y que por otro lado podemos pensar muchas veces en futuro, podemos pensar como gestores de recursos humanos, podemos pensar en el lenguaje de la tecnología, pero al final nos tenemos que preguntar también cómo se nos va a medir, o dicho de otra manera, qué lenguaje hablan los jueces cuando surge algún problema, ¿no? Y lo que vengo es a contaros, como si esto fuera un aula más en vez de Aroe, de Alcohólicos Anónimos, voy a contar mi problema, ¿no? El problema, o cómo vivimos, que luego tuvo un final, o tiene, de momento, porque aquí todo es provisional, un final aparentemente feliz, pero que en el fondo es una manifestación más de el modelo de relaciones laborales y de relaciones personales contenido en el Estatuto de los Trabajadores y que obedece, independientemente de otras críticas que desde luego las haré porque no me reprimo, de cosas concretas, obedece a un modelo de producción industrial clásica, tradicional, de la segunda revolución industrial. O sea, el Estatuto contempla la figura del empresario unitaria, o sea, del empresario personal, no lo dice, pero es verdad que a medida que avanzas en problemas que tenemos todas las empresas todos los días, cuando el empresario, en vez de ser una persona individual, empieza a ser una sociedad, o empieza a ser una sociedad que externaliza o que lleva funciones al extranjero, o que se divide o se organiza en grupos, o que tiene formas flexibles o irregulares de organización, pues ya el modelo empieza a chirriar. Desde ese punto de partida hasta pensar que la producción se organiza en un centro físico de trabajo con todo el mundo ahí metido durante un determinado tiempo a cambio del que se le paga. El salario a cambio de tiempo. Y todo lo que no encaja en eso, pues de una manera u otra empieza a manifestar o inconveniencias o pequeños desajustes, ¿no? Bueno, el caso inspirador parte de, o se enmarca en la negociación del convenio colectivo del sector de ahorro, que aglutina las antiguas cajas de ahorro, de las que prácticamente quedamos Bankia y CaixaBank, porque otro grupo de las cajas, que son las vascas, tienen convenio propio, y los demás, aunque es que Liberbank, Ibercaja, Unicaja y tal, o la banca, realmente las dos cantando el convenio en el mismo sector, la llevamos Caixa y nosotros por el volumen de empleo que significa dentro del sector. Bueno, pues este convenio, que pues tiene su historia marcada por el modelo de cajas, como era tradicional, el modelo de caja de ahorro histórico de nuestro
nuestro país, que tenemos que recordar que los sindicatos formaban parte del Consejo de Administración y en muchos casos el propio Consejo, por la vía sindical, nombraba a los directores de recursos humanos. Entonces es un convenio, digamos, garantista dentro de los garantistas. Tiene un montón de cosas que otros sectores que han sido más dinámicos, significativamente los que son más creativos, como puede ser químicas, puede ser automoción, pues hay muchísimos conceptos que han ido abandonando a lo largo del tiempo, significativamente la antigüedad, conceptos ligados, todas las retribuciones simplemente ligadas al paso del tiempo y a las consolidaciones con el tiempo, que las han ido abandonando y aquí todavía permanecen sólidas como granito de la sierra madrileña. Y dentro de ellas, uno de lo que para los sindicatos siempre fue un logro histórico es el horario. El horario. Ya es raro que un convenio sectorial de ámbito nacional contemple el horario. O sea, normalmente las estructuras en la negociación sectorial pues se fija la jornada anual y el horario, o convenios o acuerdos de empresa donde los haya, pues, ¿no? O flexibilidad. No, pero este convenio mantiene como una gran conquista sindical horario laboral de 8 a 3, de 8 de la mañana a 3 de la tarde, con algunas tardes de los jueves en invierno y tal. Bueno, evidentemente la conexión de ese horario de trabajo con las necesidades de los clientes hoy en día, yo, cuando me toca hablar más del sector, empiezo siempre diciendo: ¿quién de los asistentes no ha ido en el último mes a una oficina del banco? Evidentemente todo el mundo levanta, pero nadie va a las oficinas y cada vez va menos. El que va, pues ya normalmente es gente mayor, rural, que va a echar la mañana o a hablar o lo que sea. Pero bueno, a efectos de negocio, incluso el que va, el que tiene que ir a una determinada gestión bancaria, normalmente ya la ha preparado documentalmente, por teléfono, por internet, y lo que quiere es despacharla lo más rápido. O sea, no va a echar nadie. Bueno, con lo cual tenemos al final un horario de 8 a 3 y unas clientelas o una sociedad cada vez más acostumbrada a resolver sus problemas 24 horas al día y cuando le venga bien. El cliente aquí, lógicamente, como en cualquier otro sector, es el que más. Bueno, pues en el entorno de la negociación del convenio, de la última negociación del convenio colectivo, por un lado, un problema interno de Bankia, por otro, uno general. El problema interno de Bankia, nosotros creamos, en aquella época estábamos desarrollando mucho las oficinas de internet, de multicanalidad las llamamos, que son oficinas que atienden a los clientes. En vez de tener un gestor físico en la oficina número tal, pues tienes un gestor con el que te conectas o por internet, o por teléfono, o por como quieras. Y entonces negociamos un horario especial para esas oficinas, hasta las 7 de la tarde, tampoco creáis que cambiamos el mundo, pero bueno, ahí es verdad que la negociación es mucho más drástica, mucho más directa, que o ganamos esa flexibilidad horaria para poder atender a los clientes o externalizamos el servicio. Lo que no podemos es quedarnos fuera de una carrera que evidentemente es la que tenemos que hacer. Entonces, por un lado creamos los centros multicanal, por otro lado a los gestores de cartera físicos, a los que visitan a clientes, establecemos un horario flexible en el cual, pues por la mañana o por la tarde, en función de la propia preferencia del cliente, una pyme y te dice que a las 8 de la tarde, pues a las 8 de la tarde. Pues negociamos, al final tenemos negociados como 10 u 11 horarios especiales, huyendo por los resquicios que nos permite el convenio, que tampoco es que sean muchos. Pero bueno, y a la hora de concretar el horario de los gestores, pues hubo allí una pelea con los sindicatos. Nosotros decíamos que la flexibilidad abierta, ellos querían que dentro de la flexibilidad fuera elección del trabajador,
y que pudiera elegir de 8 a 3, la flexibilidad. Bueno, con eso no acabamos de resolver problemas. Bueno, total, que al final nosotros dimos una cosa que en mala hora se nos ocurrió llamar el horario de referencia. En el sentido de decir, oye, el horario es flexible, se acomoda al cliente, lo marca el gestor con el director de oficina, se ponen de acuerdo para la atención al cliente, y si no hay ninguna otra manifestación, será, y pusimos uno de referencia, al que se le podía vencer poniendo otro por parte. Y poníamos de 9 a 2 y de, ya no me acuerdo, y de 5 a 7, pongamos. Y entonces eso nos lo impugnan los sindicatos, porque están fuera de nuestras competencias, tal cual. Ese es nuestro problema interno. Y con ocasión de la negociación del convenio, pues hay una campaña que, si alguien estaba preocupado por esto, pues recordará de Comisiones y UGT diciendo que en la banca se hacen miles de millones de horas extras y que con eso se dejan de cotizar, bueno, cantidades que resolverían todos los problemas de las pensiones de este país, ¿no? Una cosa tal. Bueno, pues juntando las dos cosas, uno de los sindicatos, la UGT, pone una demanda por falta de registro horario. Realmente, lo digo si fuera de otra manera, nosotros, en mi percepción, en el caso concreto de Bankia, no hay un problema de registro. No lo hay. Si lo hubiera, lo diría. Pagamos bastantes horas extraordinarias, supongo que la Caixa será muy. Pagamos bastantes horas extraordinarias en el ámbito de tecnología, porque tenemos un gran centro tecnológico que es pues, sábados y domingos, os podéis imaginar, que no encaja con los horarios de oficina tradicionales, pero en el ámbito de las oficinas o de la actividad bancaria no hay un número significativo de eso. Pero ante una campaña general, pues es lo que hay. No hubo manera de llegar a ningún tipo de acuerdo y finalmente la demanda se dio en la Audiencia Nacional. La demanda de UGT, como os digo, era: se hacen millones de horas extraordinarias y no se registran y no se pagan y tal. Y no registra las horas extraordinarias si previamente no registra las horas ordinarias. Si la ordinaria es la que excede si la extraordinaria es la que excede de la ordinaria, si no sabe cuántas ordinarias hace, nunca va a saber cuántas extraordinarias. Total, que nos condenan y nos obligan a establecer un registro horario. Esto ya no me acuerdo, era en la primavera, antes de verano. Bueno, el 1 de septiembre establecemos un control horario. Volvemos a los tornos, esto, la modernidad, ¿no? Esto, la tecnología. Establecemos un sistema de tornos en servicios centrales, que es torno con la tarjeta que entramos, que era a efectos únicamente de seguridad, pues pasa a ser de seguridad y de control horario. Y en las oficinas pues ponemos un control con los ordenadores personales de todos los empleados. Evidentemente el control no resuelve absolutamente nada. Encabrona bastante a la gente de servicios centrales, que lógicamente entraba y salía sin ningún problema, y empieza a decir: oye, pero si salgo a tomar café, te cuenta. Tuvimos que poner registro en la cafetería de dentro de la torre, porque todo el mundo iba a tomar café dentro de la torre. En un centro en Las Rozas la gente entraba, lo que decían, haciendo el trenecito, se pegaban todos y con uno entraba. Bueno, las cosas de lo más chusco, de lo más inapropiado, absurdo. Bueno, pero ante la demanda y el mandato judicial, pues es lo que hay. Evidentemente habíamos recurrido a la sentencia, como se verá, y a la vez nos sentamos con los sindicatos para decir: oye, vale, tenemos el registro horario, pero vamos a buscar un poco de racionalidad. Estamos a un acuerdo de flexibilidad horaria dentro de los servicios centrales y de aplicación con los ordenadores, pero también con un ámbito de flexibilidad para los gestores de cartera. Bueno, puestas así las cosas, el Tribunal Supremo ve nuestro recurso y el Tribunal Supremo concluye que no hace falta, que no es exigible el registro horario, con una interpretación que nos viene bien, pero un
un puntito criticable. Y no es que yo diga por hacer chufla, Dios me libre, del Tribunal Supremo, pero es que alude a la y lo dice así textualmente, os lo juro, a la ubicación topográfica del artículo que establece el registro. O sea, a dónde está situado. Y es verdad que está en el artículo referido a las horas extraordinarias. Exclusivamente, o sea, el título del artículo, horas extraordinarias. Ahí pone, no podrá echar voluntaria, 2 al día, tal, y ahí pone, el empresario llevará un registro. Entonces, como dice, como la jornada ordinaria no tiene una obligación de registrarse, y hace una llamada al legislador, cosa que, por cierto, podía haber considerado el legislador, en cualquier caso, aunque discrepa un poco del contenido de la ley, lo que sí señala es que no es exigible a un ciudadano, si no lo pone la ley, llevar un registro que no se exige. Bien, todo cogido por los pelos, como es también habitual en las sentencias últimamente, con votos particulares, uno de los cuales dice, venga, ¿cómo van a saber cuáles son las extraordinarias si no registran las ordinarias? Haciendo suyo el de la Audiencia Nacional. Bueno, el caso es que recibimos la sentencia con cierto grado de sorpresa, porque teníamos bastante poca fe en que la cosa no la arreglase el Supremo, y se lo explicamos al comité de dirección, y el comité de dirección al día siguiente que se quite el control. Sin más, gran alegría de los trabajadores de servicios centrales sobre todo, pero hay a los 2 meses conflicto colectivo por parte de las organizaciones sindicales, porque habíamos quitado el control horario. Si recordáis, sentencia de la Audiencia Nacional que nos condena, acuerdo para que la cosa no sea tan enloquecida, sentencia del Supremo, quitamos el control, pero amigos, es que el control ya no lo teníamos por la sentencia, lo teníamos incluido en el acuerdo con los sindicatos, con lo cual estamos un poco en una situación de interinidad. Les hemos ofrecido, por supuesto, consolidar el acuerdo de flexibilidad dentro de servicios centrales, y en líneas generales eso ya se enfrentó bastante la gente con los sindicatos por eso, y con eso no creo que tengamos ningún problema, y estamos afinando pues algunos detalles del horario de los gestores estos de cartera y cómo en ellos sí se establece un control más o menos. Bueno, la situación es esa, yo creo que es conocida porque se han publicado todas las sentencias, han tenido algo de atención mediática. La Inspección de Trabajo, no lo he dicho, pero bueno, en toda esta historia hizo una circular en base a la sentencia de la Audiencia Nacional, cometió la temeridad de hacer una circular de obligado cumplimiento para todas las inspecciones y teóricamente para todas las empresas, en base a una sentencia que no era firme. Hicieron una campaña en muchos sectores, dando además casi presunción de veracidad a las declaraciones de los representantes sindicales o de trabajadores denunciantes, lo cual jurídicamente me parece tremendo. Y cuando salió la sentencia del Supremo, pues primero dijeron que lo mantenían, no aguantó mucho el tirón, y finalmente la retiraron, aunque de vez en cuando, supongo que todos, seguimos recibiendo alguna citación y alguna actuación en base a esa situación general. Para acabar el círculo, pues hay una proposición de ley presentada por el PSOE, que esa ya lo que pone es que se registra todo. Se acabaron las cosas. El registro, evidentemente con el momento político que estamos viviendo, todo lo que es el debate laboral parece que está un poco aparcado, pero nada garantiza que en cualquier momento no se retome. Bueno, ese es un poco lo que hemos vivido. Vuelvo a la estructura del Estatuto de los Trabajadores. Es evidente, y lo apuntaba Javier cuando hablaba de sus 3Ds, una manera de cómo es más el tiempo real actual que lo que pone la ley. Es verdad que la tecnología ha roto 2 de los fundamentos
la relación laboral tradicional o histórica, que son el espacio, el centro de trabajo y el tiempo. Eso, afortunadamente, porque yo creo que esto, aparte de ser inevitable, genera un incremento, una mejora de la calidad de vida exponencial que realmente no conocemos. Ya para trabajar no es necesario ni dedicar unas determinadas horas concretas, repetitivas, de manera regular, día tras día, que venían condicionadas porque te encajabas en una cadena o en un proceso que estaba limitado por requerimientos físicos. Ni es necesario ir a un centro específico de trabajo, porque estamos viendo que desde cualquier lugar, en cualquier momento, se puede hacer una aportación profesional. Es verdad que esa libertad que te habla la tecnología tiene dos caras totalmente opuestas, que son las que utilizan, promueven por un lado el desarrollo tecnológico y por otro lado los sindicatos. O sea que esa ruptura de los límites físicos del espacio-tiempo, por un lado te brinda un margen ilimitado de libertad, cual como persona no tienes ningún condicionante, tu aportación profesional la puedes hacer como, cuando y donde quieras, pero por otro lado implicaría también la posibilidad o el riesgo de una explotación ilimitada por parte de un empleador que tuviera realmente una posición de dominio sobre un trabajador que no pueda aportar realmente una voluntad en esa ámbito. Entonces, vivimos en que lo que es el sumum de la libertad, de la conveniencia, de la eficiencia para todos, para unos, es el riesgo absoluto del descontrol y de la explotación más vil para otros. Bueno, pero tendremos que empezar a ordenar las cosas de alguna manera. Y lo que es cierto es que hasta donde yo sé, salvo anécdotas como la que ha señalado Javier de la ley de desconexión francesa, ninguna normativa del mundo mundial ha abordado o ha empezado a abrir un debate real sobre esto, ni desde luego lo ha abordado como materia a resolver. Ha habido varios empresarios de referencia mundial, por citar así que me acuerdo yo de Virgin, que dijo que él no quería ningún tipo de horario, que la gente fuera libre, que fuera cuando quisiera, o Carlos Slim, que hablaba de la jornada de 4 días laborables y 3 de descanso. Una editorial del Financial Times contestando al de Virgin, una de las representantes de sus empresas, diciendo que eso es lo que ellos no querían, que esa libertad absoluta era precisamente la disponibilidad de 24 horas. O sea, que el debate está en unos extremos que probablemente tienes. Es verdad que ya estamos en otro escenario, muchas veces no lo notamos. Cuando hablaba Javier de las 3 Ds estas, de dedicación, disponibilidad y desconexión, el modelo del industrialismo manchesteriano, de los cuentos de Dickens, es que tú cuando estabas en el centro de trabajo no ibas ni al baño, literalmente. O sea, eran jornadas en las que no se movía. Y se estudió hace muchos años, allá en España, que todavía sigue vigente, si nadie la ha derogado, del año 20 y tantos, de 1920 y tantos, la ley de la silla, que establecía que cuando la trabajadora era señora tenía que tener una silla para poder sentarse. Lo que en su contrario significa que si no era señora no había silla. O sea, quiero decir que cuando decías 8 horas de trabajo, eran 8 horas de trabajo literales, en las que lo único que existe es el trabajo, igual que las históricas 8 horas de descanso, pues te permiten. Pero cualquiera que pensemos en nuestra jornada laboral, todos los días, todos nos conectamos con la familia unas cuantas veces, o sea, atendemos obligaciones familiares o lo que sea, durante todo nuestro tiempo de trabajo, igual que cuando estamos en casa, contestamos un correo o preparamos una intervención. O sea, que estas fronteras tan cerradas en las que todavía vivimos según el marco legal,
han reventado hace mucho tiempo. ¿Qué ocurre? Un poco por pensar en alto, pues desde luego todos lo sabéis, que con la ley en la mano no gestionas una empresa exclusivamente, o sea, contra la ley tampoco. Esto es un poco de Cataluña, en fin, no quiero hablar de otro tema. Pero solo la ley es necesaria y hay que cumplirla. Pero solo con la ley no gestionas un grupo humano. Igual que contra la ley es imposible gestionar. Y volvemos a la palabra que supongo, desde luego en el rato que he estado yo, es la que más ha salido y que es la que va a salir más, que es flexibilidad. O sea, las relaciones humanas y la profesional es una relación humana, y mientras no nos desplacen ya totalmente los robots, la única manera de resolverlas con flexibilidad por ambas partes, conociendo los problemas de las dos partes y resolviendo, sin dejar nunca en perspectiva, porque también ha apuntado Javier, que al final las empresas o son productivas o generan riqueza o no hay bienestar que repartir. Esto es un poco como el estado del bienestar, el debate en Europa de hasta dónde debe seguir llegando el estado de bienestar. Educación gratuita, sanidad gratuita, pensiones, todo esto, lo que decían Beveridge y tal, desde la cuna hasta la tumba, la protección del Estado. Y ahora la extensión, ahora el debate son la renta universal. Y es evidente que todo eso es una aspiración racional del ser humano, o sea, el bienestar cuanto más mejor. Pero el Estado genera riqueza suficiente para distribuirlo, o sea, es lo suficientemente eficiente en términos económicos para distribuirlo, o no hay bienestar que distribuir. En Etiopía nadie habla del estado de bienestar, no genera riqueza para poder distribuir o redistribuir. Pues esto en el bienestar dentro de la empresa es un poco el mismo. O sea, dentro de todos los debates que hay, no deja de ser un privilegio de grandes empresas muy rentables y muy eficientes. Al final, los mecanismos de flexibilidad o de acceso a programas y apoyos familiares, personales, etcétera, es muy difícil que en las pequeñas empresas o que en la empresa familiar, que tiene unos niveles de subsistencia muy raspados, que cada día sobrevivir es un milagro, estemos hablando de esto. Entonces, tan importante, o sea, si no generamos eficiencia y productividad suficiente, no tenemos nada que comprar. Bueno, pues eso era un poco mi caso, mis queridos compañeros. Al final, yo sí creo que hay un problema serio, que no sé cómo se puede abordar realmente, que es el de la adecuación de la normativa a los tiempos que nos está tocando ya vivir. Es verdad también que hay otras cosas, como esto de la economía colaborativa y las nuevas maneras de prestación de servicios que rompen la barrera, también esa con fronteras cerradas, autónomo, cuenta ajena, y que ahora aparecen figuras en las que no encajan en esos casos, y que por encima de situaciones de fraude o explotación es el enfoque de un nuevo mundo, de una nueva manera de relacionarse. Quien tiene un servicio o un producto que puede ofrecer y quien le interesa. Y todo eso, tiempos turbulentos. Nada, ahí lo dejo. Muchas gracias. Sí, abrimos un poco el debate. Venga, preguntas que tengamos. Cosas que queráis decir. Cosas que queráis decir. No, sobre todo la inquietud es cómo va a acabar, ¿no? Esto que anunciabas de que está en el Parlamento, porque de momento ya se ha aprobado, se ha metido a trámite la propuesta y todo tiene pinta que si se ha metido a trámite con mayoría en el Parlamento, el Congreso, el Senado por la otra mayoría lo podrá anular, pero volviendo al Congreso, si votan los mismos lo aprobarán y lo aprobarán dentro de Nadie puede decir. Quiero decir, aquí hay varias, en el ámbito laboral hay varias proposiciones de ley, hay
poco empantanadas. La primera subcontratación, que es Claro, que se has arreglado, ¿no? no, que va, eso es peor que lo del registro horario, porque más o menos prohíbe la subcontratación, equipara los salarios y tal. Y esa lo recurrió el gobierno al Constitucional, está ahí un poco parada. Pero esta en cualquier momento puede. Y es verdad que para la tramitación de la proposición solo se opuso el Partido Popular y Ciudadanos votó a favor de la tramitación. Lo que no se sabe, en principio, es qué postura tendría Ciudadanos. Es verdad que PP Ciudadanos no limita que fuera aprobada. O sea, aquí la clave es PSOE. PSOE, yo hace mucho estuvimos en un debate que estaba la gente, los responsables de empleo, y te ofrecen muy buenas palabras. No, bueno, esto hay que verlo, esto no es así, esto, pero... Toni Ferrer es ahora el objetivo. Sí, sí. Toni Toni Ferrer es ahora el responsable de empleo de... Porque la ley en sí mismo, la propuesta, lo que plantea tiene una parte desde el punto de vista muy lógica, que es que volvemos a la filosofía del control. No solo eso, lo que a mí me llama. vamos a ver, lo peor, vamos a ver, el problema del control horario, en mi opinión, es que es identificar prestación laboral con tiempo. Eso. Es No controlar quién no viene. Pero el problema es igual. Yo cuando empecé a trabajar en el ministerio teníamos firma, ahí íbamos, firmaba, y en la ordenanza, pasados 5 minutos de la hora, se llevaba el libro de firmas. Entonces, si llegabas más tarde, pues le tenías que invitar unas cervezas a la ordenanza para que sacase el libro de firmas. O sea, quiero decir, pero incluso así, el que firmaba y estaba todo el tiempo, ¿qué garantía tienes de prestación de servicio? Ninguna, o de aportación, ninguna. Ahora la tecnología, es mucho el debate de la contraparte, de los que abogan por el registro. Es verdad que nosotros ahora con la tecnología, con un GPS, con un ordenador, con una tablet, yo puedo saber teóricamente todo el tiempo que está trabajando un gestor, un visitador, un lo que sea. Al final es un problema de confianza, por un lado, en las personas, que evidentemente, igual que me engañaba con el libro de firmas, me puede engañar con un cacharro informático. O sea, por un lado es confianza, que es lo que debe, en un porcentaje más alto o más pequeño, construir las relaciones. Y por otro es rendimiento, o sea, aportación. O sea, en el fondo es mucho más, se ve de una manera mucho más clara que el salario lo que compensa es la aportación a la empresa, que me genera riqueza, y esas cosas y tal, pero al final yo pago por lo que me aporta al servicio que presta en general la empresa. Y eso es verdad que la tecnología cada vez permite medirlo mejor. Eso es verdad. Entonces, a lo que voy es que cualquier sistema de medida, me da igual que sea físico, que sea tecnológico, que gire alrededor del tiempo, el problema es que no resuelve ninguna de las necesidades empresariales. Pero no es eso lo peor. O sea, la proposición de ley establece la obligación de registro horario todos los días de todos los trabajadores y tal, sino que además establece el derecho del trabajador a la regularidad de la jornada. O sea, acaba como criterio general con la jornada irregular. Eso hoy en día, con los procesos productivos, ¿cómo son? O sea, es como decir que te pones a la ley de la gravedad. O sea, es una cosa que evidentemente luego al final la gente se va a entender y se va a poner de acuerdo y va a resolver los problemas. Pero es crear problemas donde no los hay. O sea, que si hoy en día jornadas regulares, es contar con los dedos de la mano qué sectores productivos tienen o les caracterizan, ¿no? Entonces, quizá lo más preocupante de esa proposición de ley es que establece que el trabajador tiene derecho a la jornada regular, o sea, repetida, tiempo, cierto. Yo lo debatí con Toni el otro día también en otro foro y
es que lo de saben que ellos quieren la regularidad para que la gente concilie mejor. Y yo digo, vamos a ver, esto es igual que Fátima Báñez. Y se me enfadó un poco. Cuando Fátima Báñez dijo que todo el mundo tenía que salir a las 6 de la tarde, pues no conociendo la realidad de este país, me parece una barbaridad. Pues evidentemente me parece que es una barbaridad decir que quieres jornadas regulares con la disculpa de que vas a incrementar la conciliación. Yo creo que no, tú tienes que ser productivo y la productividad a veces te viene de la irregularidad de tu trabajo. Eso es lo que es productivo. Y más en una estructura de pymes en España y la que tenemos, y en la hostelería. ¿Cómo vamos a hacer este sistema? Yo lo veo un poco, yo creo que le ha metido el gol al sol desde mi punto de vista la gente que ha venido del PT, que me invita a esta gente. Y Ciudadanos es lo que yo no sé, porque lo pregunté a Ciudadanos y Ciudadanos tampoco me dijeron nada, no tenían una opinión sobre el tema. Yo digo, joder, pues sí, eso es preocupante, porque si estamos diciendo que lo importante es el compromiso, el acuerdo con nuestros empleados, el que generan engagement, y ahora vamos a ir con el control horario otra vez para todos los empleados. Yo sí, absolutamente de acuerdo con lo que estáis diciendo, ¿no? Pero un pequeño matiz, evidentemente a mí me parece lo de ir a jornadas como criterio general jornadas regulares, me parece una auténtica barbaridad, ¿no? No tiene ningún sentido, entre otras cosas porque vamos en contra de lo que también se hace en Europa en muchos aspectos, algunas experiencias que he tenido yo. Sobre lo del control horario, algún matiz, es decir, muchos de nosotros representamos compañías grandes con una fuerza de trabajo, habéis dicho, del conocimiento, ¿no? Trabajador del conocimiento, en el que evidentemente la relación productiva hora de trabajo no es tan clara, y que normalmente en esos casos puedo decir que el trabajo no es un lugar, o sea, pero hombre, también estáis hablando de que la realidad en España es que ¿qué porcentaje de la fuerza de trabajo trabaja en compañías en las que, es decir, no son pequeñas, medianas empresas, en las que también os digo por experiencia, lo del compromiso de las partes, el acuerdo de las partes, la flexibilidad y sobre todo mercados poco equilibrados, oferta y demanda de trabajo?